El ministro interino de Educación, Mauricio Pineda, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para ampliar la inversión en infraestructura de los centros educativos públicos y sus anexos en cualquiera de los siguientes casos. Cuando el Estado cuente con la escritura o título de propiedad del inmueble. Cuando el Estado cuente con la posesión del inmueble, aunque carezca del título de propiedad. Cuando los inmuebles sean entregados en comodato o préstamo de uso por instituciones como alcaldías municipales y la Iglesia Católica. Cuando los inmuebles sean entregados en comodato o préstamo de uso por particulares con el consentimiento del dueño de la propiedad. Y todos aquellos, habrán intervenciones que van a ser intervenciones menores, cambio de techo, pintura, etcétera, pero habrán intervenciones como por ejemplo los centros educativos que hemos visitado en esta semana pasada, que van a ser integrales, ¿verdad? Que va a ser necesario en muchas ocasiones demoler y volver a construir. En El Salvador existe alrededor de 5.100 centros educativos en la red pública. Sin embargo, hasta octubre de 2021, 1.500 seguían sin legalizar, es decir, sin escrituras que avalen que son propiedad del Estado. Algo que impide a la cartera de educación intervenir en la infraestructura de dichas instituciones educativas. Que es un problema que no lo han podido resolver varios ministros que han pasado por la cartera de Estado en el tema educativo. No se pueden hacer obras de mejora en un inmueble que no es propiedad del Estado. Cada situación de mejora que se pretende hacer enfrenta una serie de obstáculos por parte de los propietarios de los inmuebles. Algunos centros escolares incluso han tenido que moverse a lo largo de los años debido a que nunca han contado con una infraestructura propia. Pero por cuestiones de la guerra tuvo que salir ya hace años, ¿verdad? Y luego unos profesores continuaron con la escuela así para darle vida siempre, y eso fue lo que ha hecho que se ande alquilando así. Algo que afecta directamente las condiciones en las que los estudiantes reciben clase, señala el gremio docente. Porque tenemos que atender a grupos a veces numerosos en aulas muy pequeñas, ¿verdad? Porque generalmente estos inmuebles no han sido preparados para que funcionen como escuela, sino más bien como casas de habitaciones. Y eso es una situación muy complicada por el hacinamiento de los estudiantes. Por lo que hacen un llamado al Ministerio de Educación a agilizar el proceso de legalización de las infraestructuras de los centros escolares que funcionan en terrenos que no son propiedad del Estado. Por lo menos esperamos que lo intente, ¿verdad? Porque otros ni siquiera lo han intentado, entonces nosotros esperamos que lo intente y obviamente va a tener el respaldo de los maestros en ese tema, junto a los padres de familia y los estudiantes que aspiran a condiciones mejores. Walter Ulloa, TCS Noticias.